A los 75 años falleció el 23 de enero de 2007 el gran reportero polaco Ryszard Kapuscinski, ganador del Premio Príncipe de Asturias y quien redefinió el oficio periodístico con una obra fascinante. En su memoria, una entrevista hecha por Ricardo Cayuela en 2002 y dos artículos que lo evocan, uno del italiano Claudio Magris y otro del español Javier Reverte. Entrevista por Ricardo Cayuela Galli. Testigo privilegiado de la segunda mitad del siglo XX, Kapuscinski ha dejado en sus libros la honda crónica, política, humana, de muchos de los conflictos que han moldeado nuestro presente. En esta conversación, el aclamado periodista reflexiona sobre las guerras de hoy y las de ayer, y sobre las pautas que regirán las guerras de mañana. La realidad de Varsovia es tan dramática y las huellas de la guerra se hallan tan presentes que las postales que se venden en los hoteles son muchas veces las imágenes de las ruinas dejadas por el ejército alemán. Varsovia fue víctima doble, del ejército alemán que la destruyó 3 veces, en 1939 durante la invasión que marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1943 como castigo in misericordia al levantamiento del gueto judío, y en 1944 como represalia a la sublevación ciudadana contra la ocupación. Y también fue víctima del ejército ruso, que invadió Polonia del Este gracias al protocolo secreto de los acuerdos Molotov-Ribbentrop con Katyn de emblema, y que no socorrió a los patriotas polacos sublevados al detener sus tanques y artillería a orillas del Vístula, en plena ruta a Berlín. Salvo algunas manzanas del viejo casco histórico reconstruidas a conciencia y el circuito del Parque Lasiensky, el resto de la ciudad alterna la cal viva de la guerra con la arquitectura y la concepción urbana del bloque soviético, con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, regalo de los pueblos de la Unión Soviética al pueblo polaco, de mastodóntico epicentro. Quizá por ello sorprenden tanto las nuevas construcciones que crecen a lo largo y ancho de la ciudad. Tienen algo paradójico, casi cruel, las luminosas tiendas y los relumbrantes nuevos comercios en un mar urbano tan adverso. Pero no por su presencia, islas en el mar de los sargazos, sino porque de tan contrastantes producen vértigo retrospectivo, saber lo que pudo ser y no fue por tantos años. Pero quizá regida por la ley de las compensaciones, Varsovia irradia energía y vitalidad. Y pese a que mis juicios son los de un turista apresurado sin un mínimo de competencia en polaco, la simple cartelera de teatro, cine, exposiciones y conciertos del mes es deslumbrante. Una manzana sí, otra también. Una nueva librería sale al paso del transeúnte con estanterías repletas de obras traducidas de todas las lenguas de Babel y lectores, muchos lectores. Por otras referencias, como los ensayos de Sergio Pitol sobre su estancia de muchos años en esta capital, sé que esto es solo la punta del iceberg de una vida cultural riquísima. A lo largo de su carrera como corresponsal, Ryszard Kapuscinski ha cubierto decenas de revoluciones, revueltas, rebeliones, la R como motor inicial del cambio, guerras, golpes de Estado, genocidios, la G como sinónimo de sangre, preocupado más por las causas de los conflictos y por el sufrimiento que provocan en la gente común que por lo efímero de las últimas noticias. En español, la editorial Anagrama ha publicado 6 títulos de los más de 20 que comprende su obra: El Emperador, El Shah, El Imperio, La Guerra del Fútbol, Ébano y Los cínicos no sirven para este oficio, y prepara una antología de sus reflexiones sobre el mundo y el trabajo de reportero, agrupadas en polaco en varios volúmenes bajo el título de Lapidarium, la vitrina en donde los museos exhiben los pedazos rotos, pero de indudable valor que no logran conformar una pieza única. Kapuscinski me recibe una soleada mañana de junio en su estudio, un pequeño ático adjunto a su departamento del centro de Varsovia, el lugar de descanso y trabajo de un nómada infatigable, el escritor que ha sido definido como el último humanista y el mejor periodista del mundo, testigo privilegiado e intérprete lúcido de un siglo en llamas. Me encuentro con un anfitrión amable y sonriente, modesto, como suelen ser casi todos los grandes,
que me confiesa de entrada, como una sutil forma de la hospitalidad, su nostalgia del sol, la gente y la comida de México. El orden de la enumeración es del propio Risarts, en donde vivió 4 años como corresponsal de la agencia de noticias polaca para Latinoamérica. Tardé en advertir que gracias a sus reflejos profesionales, la cita había comenzado de la peor manera posible, pues era él quien me estaba entrevistando a mí. ¿De dónde soy? ¿Cómo está México? ¿Qué tal la revista en España? Lo que sigue es la manera que encontré de darle la vuelta al rumbo inicial de la conversación. La primera impresión que tiene un lector suyo es sorprenderse, y no pocas veces emocionarse, con la enorme capacidad de empatía que tiene usted con las situaciones extremas y con su capacidad de soportar condiciones terribles con tal de llegar a la gente y narrar su historia. ¿Fue Polonia una buena escuela de estoicismo? Nací en una parte de Polonia, dice Kapuczynski, que ahora forma parte de Bielorrusia, muy al este de Varsovia, fuera de nuestras fronteras actuales. Era la parte más pobre de Polonia y posiblemente de Europa. De hecho, sigue siendo muy pobre. Una tierra desgraciada, de pocos recursos y de una gran escasez. Cuando empecé a viajar por nuestro planeta como corresponsal extranjero, encontré un lazo emocional con las situaciones de pobreza en los llamados países del tercer mundo. Era como regresar a los escenarios de mi niñez. De ahí nace mi interés por estos países. Por eso me interesan los temas que tocan la pobreza y lo que produce: conflictos, guerras, odios. ¿Vivió usted la guerra en Varsovia? ¿Cuál es su relación con esta ciudad? Cuando llegué a Varsovia tenía 12 años. La guerra la viví como población en tránsito. Mi familia huyó de las desgracias del frente y pasé los años de la guerra en distintas partes de Polonia, siempre como refugiado. Varsovia ha sido a lo largo de su historia una ciudad muy valiente y rebelde, y ha sido castigada en consecuencia. Destruida muchas veces, siempre renace de sus cenizas. Su historia es un péndulo de destrucción y reconstrucción. La Segunda Guerra Mundial fue un desastre total para esta ciudad. No fue solo la destrucción de sus edificios, monumentos y patrimonio artístico, sino la destrucción de todos, o casi todos sus habitantes. La población actual de Varsovia está compuesta por la gente que vino de fuera a poblarla tras la guerra porque su población histórica fue aniquilada. Todos somos nuevos ciudadanos de Varsovia. ¿Cuáles son las características de las guerras actuales? ¿Estamos ante un nuevo tipo de guerra? Tradicionalmente la guerra fue un enfrentamiento entre estados. Un conflicto entre fuerzas armadas organizadas y jerarquizadas, representantes armados del Estado. El objeto de las guerras ha sido siempre la conquista territorial y la derrota del enemigo estatal. En ese sentido, la guerra tradicional es un fenómeno muy bien definido. Ahora tenemos un nuevo tipo de guerra. Ya no tenemos guerras de estados como tales. El objeto ya no es la conquista territorial. En el mundo moderno, el territorio dejó de ser símbolo de prestigio. Un país puede tener un territorio enorme, pero eso no significa que sea poderoso. Al revés, muchos países con grandes territorios son muy débiles como estados, por ejemplo Sudán. El territorio no tiene importancia. Lo que cuenta es el poder económico y militar. Se cambiaron los actores y los objetivos de la guerra. Ahora tenemos muchos actores distintos: mafias, milicias tribales, terroristas, narcotraficantes, mercenarios. Se trata de grupos armados que se independizaron del Estado. El Estado como tal ha perdido el monopolio del instrumento de la violencia, rompiendo con una de las definiciones tradicionales de la naturaleza de todo Estado, el de monopolista de los instrumentos de violencia. Los actores de la violencia se han democratizado, entre comillas, y actúan de forma independiente, y son estos grupos los que empezaron a crear nuevas situaciones de conflicto militar. La guerra tradicionalmente fue financiada por el Estado con recursos del Estado. Ahora estos grupos que utilizan la violencia a su libre arbitrio se autofinancian, ya sea mediante el robo o la inversión en paraísos fiscales, o el lavado de dinero, o la invasión y uso de las minas de diamantes, o el dinero del narco, y se vuelven independientes económicamente. Ya no necesitan al Estado, al contrario, el Estado se convierte en su enemigo principal, en su competencia. Esta es la primera diferencia: la independencia y la proliferación de estos grupos armados autónomos. Junto a esto tenemos un tremendo desarrollo de la tecnología en el armamento y un aumento espectacular del mercado negro de armas. Además, no solo las armas ligeras actuales son muy precisas, sino que son muy fáciles de manejar, lo que permite a estos grupos contratar gente desesperada como niños huérfanos, desocupados, mercenarios, para engrosar las filas de sus ejércitos particulares.
En este escenario, las Fuerzas Armadas tradicionales son una cosa antigua, sin sentido, sin poder real para enfrentarse a estas nuevas situaciones. Los ejércitos tradicionales están estructurados para otros fines y no tienen capacidad de respuesta, son muy lentos y muy burocráticos. La situación actual es paradójica. Cuanto más se desarrollan estos grupos militares autofinanciados no gubernamentales, más se empeñan las Fuerzas Armadas en un plan arcaico, estatal y sin sentido. El sentido de la guerra, según Clausewitz y todos los clásicos del tema, es defender un Estado o atacar a otro Estado. Todo conflicto se daba en un plano estatal. De ahí nacen, por ejemplo, las alianzas militares y de defensa. Los nuevos actores de las guerras se basan no en el pensamiento estatal, sino en el pensamiento tribal, racial, de identidad, religioso. Todos son objetivos particulares. Se lucha por promover un grupo étnico, los intereses de una minoría, ciertos objetivos religiosos, y esto cambia las reglas del juego. En ese mundo descentralizado y posmodernista existe todo un conjunto de conflictos armados muy cambiante. Nada es permanente. Los aliados de hoy se enfrentan mañana y las alianzas se rompen cada día. ¿Cuál es su lectura de los terribles sucesos del 11 de septiembre? Primero, dice Kapuscinski, el mundo es cada vez menos posible de controlar. Está lleno de fuerzas independientes que se rigen por su propia lógica y bajo su propia estructura de interacción, y esto es un problema muy grande para el futuro de nuestro planeta. El mundo globalizado no tiene ningún poder global que pueda controlar a estas nuevas fuerzas de las que venimos hablando. Este es el escenario en el que discutimos las nuevas guerras. Y con el peligro adicional de que estos grupos independientes de los estados en algún momento tengan la capacidad de crear o adquirir armas de destrucción masiva, ¿qué piensa? Todo es posible. Lo más preocupante es que no sabemos en qué momento uno u otro grupo va a ser dueño de una valija nuclear, que no deja de ser un pequeño dispositivo que se puede esconder en un contenedor. The Economist publicó hace poco unos datos increíbles. En el mundo se mueven 15 millones de contenedores, que representan el 90% del comercio mundial, y solo el 2% puede ser controlado por las aduanas. No hay fuerza aduanera que pueda controlarlo todo. Esa es la discusión después del 11 de septiembre. Ese es el problema más fascinante e importante. El desarrollo de la economía occidental en general y norteamericana en particular depende del libre comercio. Si se impone el control, se hace muy difícil y lento el movimiento de mercancías y se afecta a toda la economía. En el mundo actual, los componentes de un producto cualquiera se hacen en diferentes partes del planeta, para terminar armándose en otro lugar distinto. Si imponemos un control estricto de todos los contenedores, entonces la economía mundial se detiene. El mundo es muy frágil y cualquier esfuerzo de control severo y revisión aduanera exhaustiva lo puede desintegrar. El desasosiego de los hombres del poder en Washington, entre los defensores del libre comercio y el neoliberalismo, es que saben que cualquier tipo de reglas de control en aras de un mejor manejo de la lucha contra el terrorismo implica una contradicción de sus postulados básicos. La guerra contra el terrorismo solo se puede ganar introduciendo el estalinismo, y entonces sí, en un mes se gana esta guerra. Pero ello significa el fin de la sociedad libre y de la hegemonía de los Estados Unidos. La alternativa es un mundo en riesgo, pero abierto, o un mundo detenido, cerrado, pero seguro. Toda vía intermedia implica saber de antemano que no hay manera de ganar la lucha contra el terrorismo de manera total. La guerra, le pregunta Ricardo, implica el sacrificio de los propios soldados. Desde la guerra de Irak asistimos al espectáculo de las guerras sin víctimas de uno de los bandos. Antes de empezar, uno de los contendientes sabe que está liquidado y que no tendrá la opción de ver al enemigo. ¿No es esto una invitación a buscar compensaciones a través del terrorismo, por más repugnante que nos parezca desde el punto de vista moral? Estamos encarando unos fenómenos nuevos en la historia de la humanidad para los que no tenemos ni siquiera un lenguaje propio que los describa. En el mundo actual ya no hay certezas, y estamos a la búsqueda de nuevas definiciones. Lo único que podemos hacer son reflexiones parciales y temporales. La civilización moderna en Occidente se basa en el entretenimiento. Es una cultura de la alegría consumista, de las eternas vacaciones, del turismo, del ocio, del tiempo libre, de las compras sin fin. Los líderes de estos países saben que una sociedad así, hedonista, lo último que quiere saber es de víctimas y de guerras. Pero al mismo tiempo, el mundo occidental necesita fortalecer su presencia en el mundo,
mantener sus reservas de gas y petróleo y todas las cosas que se derivan de este imperativo. Y esto sin poner en contra a la opinión pública de sus países, incluso diría de nuestros países. Por ello tuvimos que inventar un método que, por un lado, permita a la sociedad continuar con su ritmo de consumo y su vida dedicada al ocio, y por el otro, simultáneamente, conserve nuestros recursos y nuestra influencia en el mundo. De ese dilema viene el concepto de guerra sin víctimas, único en la historia de la humanidad. La escena del cadáver del piloto de avión arrastrado por las calles de Mogadiscio durante la intervención norteamericana en Somalia indignó de tal manera a la opinión pública de su país que obligó a la administración de George Bush a ordenar la salida inmediata de Somalia. La única manera de justificar las guerras y mantenerse en el poder es que éstas se desarrollen sin víctimas. Este tipo de guerra es posible gracias a un enorme y rápido desarrollo electrónico y tecnológico. Son guerras informáticas. Y gracias a un elevado gasto militar, ya que son guerras costosísimas, porque todos los dispositivos de esta nueva guerra cuestan fortunas. La tecnología y el dinero permiten inventar esta nueva estrategia y nuevo modelo de guerra, basado en la información y en la comunicación y que requiere fondos sin límites para inventar y desarrollar aviones o tanques sin piloto, con todo un sofisticado sistema a control remoto. Eso se usó por primera vez en Irak, luego en Kosovo y ahora de nuevo en Afganistán. Sin embargo, ya sabemos lo que ese tipo de guerra significa. Aunque salve a nuestros soldados, simultáneamente implica enormes pérdidas en esos países. Se trata de un bombardeo inclemente. Se destruyen puentes, carreteras, cuarteles, edificios y se causan muchas víctimas, la mayoría de civiles inocentes. Claro que las sociedades que son víctimas de estas nuevas guerras sin soldados albergan un enorme sentido de odio y de venganza, y de buscar hacer daño, y por ello el terrorismo crece. La guerra contra el terrorismo, con estos métodos, es fuente más de terrorismo, y todo deriva en un círculo vicioso. ¿Se pueden cubrir estas nuevas guerras? ¿Cuál debe ser el papel, el trabajo del periodista y del corresponsal en estos escenarios? Cuando me pidieron ir a la guerra de Irak, yo dije que no. No me interesaba este tipo de cobertura que depende solo de los boletines del Estado Mayor. Así no hay periodismo posible, ya que no hay forma de saber sobre el terreno en qué medida esa información refleja o no la realidad. Hablemos ahora de sus libros. En El Emperador narra el alucinante reinado de Haile Selassie en Etiopía, pese a que usted había llegado a Addis Abeba a cubrir como corresponsal su derrocamiento y los problemas de la revolución triunfante. ¿Cómo descubrió que lo que tenía que contar era el pasado y no el presente, que lo original estaba atrás y no enfrente? Mi problema es que quería tener dos papeles. Por una parte, como corresponsal tenía que cubrir lo que estaba pasando sobre el terreno y esa fue mi obligación profesional, pero por otra, de manera simultánea, yo tenía pasiones propias, privadas, de temas que me fascinaban personalmente. Fui corresponsal de la agencia de prensa polaca porque era casi la única forma que tenía en aquel entonces de viajar, que es lo que realmente quería hacer, conocer el mundo y su gente. En cierto sentido, tuve que venderme a la agencia para poder viajar y buscar mis propios intereses personales y desarrollar mis ambiciones literarias. Es el precio que tuve que pagar. Por ello, mis libros son distintos de mi labor periodística como corresponsal. En mi trabajo como corresponsal escribí sobre el general Mengistu, el terror en las calles y todos esos acontecimientos, pero mis libros reflejan mis pasiones personales. Me fascinaba la estructura del poder autoritario y su funcionamiento, y encontré en el régimen de Haile Selassie y en la forma en que funcionaba su palacio y su corte un ejemplo fascinante de poder autoritario. Me fascinaba tanto ese tema porque en Polonia vivíamos bajo un régimen autoritario y esas analogías de funcionamiento me parecían chocantes y clarificadoras a un tiempo. Además, ya había escrito mucho sobre las revoluciones y su lógica. Ahora quería escribir sobre las dictaduras y su funcionamiento interno. En Ébano, usted afirma que la verdadera África no está en los hoteles para turistas ni en los barrios importantes de sus capitales, que son iguales en todo el mundo, y usted sale a buscarla. Recoge sus míseros mercados, sus caminos paupérrimos, su campo desolado y entra en contacto con la gente que lo habita. ¿Qué le dejó esa África profunda, asumiendo que existe algo tan vasto y diverso como África, como usted mismo advierte en la apertura de su libro? Yo distingo dos tipos de civilizaciones a lo largo de la historia.
las civilizaciones de desarrollo y las de supervivencia. El antiguo Egipto fue una civilización de desarrollo, y siglos después devino en una de supervivencia. Lo mismo pasa con la cultura asiria o sumeria. Al revés también sucede. Japón, hasta la segunda mitad del siglo XIX, fue una civilización de supervivencia, y luego devino en una de desarrollo. En el mundo presente, la civilización de desarrollo es la occidental y la de supervivencia es la africana. En ambos mundos la gente pone mucha energía, pero esa energía está dirigida a cosas muy distintas. En las primeras, la energía humana está concentrada en el desarrollo técnico y científico. En las segundas, la energía humana está concentrada en sobrevivir, en comer un día más, en beber un día más. África tiene 3 condiciones adversas: un clima pésimo, una tierra muy mala y poco productiva, y una enorme deficiencia de agua. Y toda su energía está concentrada en mantenerse en tales condiciones. La lucha de la gente africana por la supervivencia despierta en mí todo el respeto. En esas situaciones de pobreza, hambre y condiciones adversas, vinculadas a conflictos violentos, guerras y matanzas, la gente africana mantiene rasgos de una enorme humanidad. Son hospitalarios y conocen el valor de la alegría en medio del dolor. En África nunca me he sentido ni perdido, ni aislado, ni con miedo. Además de estas condiciones adversas de clima, suelo y falta de agua, lo mejor de su fuerza de trabajo durante siglos fue sacrificada bajo la terrible palabra de la esclavitud. Efectivamente, 3 siglos de terrible esclavitud, y no solo por el robo descarado de su gente, sino por el saqueo de sus riquezas y la destrucción de su medio ambiente. Y luego 100 años de colonialismo también, en muchos aspectos muy destructivo. Su historia es muy trágica, pero el hecho de que esa gente sobreviva y sepa reírse demuestra que tiene un alma maravillosa. Le pregunta a Kapuscinski el periodista Ricardo Cayuela: yo espero, sé que ingenuamente, que la generación que nace ya en Europa y va a la escuela pública europea sea el motor de la integración, y que los hijos de los xenófobos y los hijos de los emigrantes se van a encontrar en las aulas y van a construir una maravillosa Europa mestiza. No inmediatamente. Con el tiempo quizás sí. Por el momento el problema es que estos nuevos emigrantes viven en guetos, producto del rechazo de las sociedades que al mismo tiempo los necesitan para su bienestar. Es muy pequeño el porcentaje que busca integrarse. En París, Roma, Estocolmo hay barrios de emigrantes, barrios herméticos con sus propias tiendas, prensa, lugares de culto. Estamos todavía en una etapa de mutua desconfianza y de mutuo recelo. La integración va a tardar. La historia humana enseña que las culturas que entran en interacción lo hacen lentamente, no de inmediato. Finalmente, en su libro El Imperio, narra 3 viajes suyos a través de la Unión Soviética, el último en la época de Gorbachov. El trasfondo del libro es lo que para un polaco significa Rusia, eterno rival y al mismo tiempo modelo cultural en muchos sentidos. ¿Cómo es la relación actual de Polonia con Rusia y cómo vislumbra el futuro de esa nación? En Polonia la gente distingue entre 2 realidades: pueblo ruso y Estado ruso. Con el pueblo ruso tenemos muy buenas relaciones. Son gente muy buena. Tenemos mucho en común culturalmente: fe cristiana e historia compartida. En Polonia trabajan 700.000 rusos de forma natural y tenemos con ellos muy buena relación. Lo que mucha gente odia es al Estado ruso, como modelo de Estado autoritario, tiránico y muy opresivo, no solo frente a Polonia, sino frente a todos los otros países y naciones que han sufrido mucho bajo su dominio. En Polonia sabemos claramente hacer esta distinción. La Unión Soviética se derrumbó en unos días, casi diría en unos minutos. Tenemos que ver cómo va a desarrollarse. No podemos adelantar conclusiones. La inteligencia rusa está dividida desde principios del siglo XIX entre eslavófilos y occidentalistas. Putin es occidentalista y se enfrenta a una parte grande de la sociedad que está en contra. La interacción de estas 2 fuerzas caracteriza a la Rusia de antes y de ahora. Rusia necesita de Occidente la técnica y el dinero, ya que sigue siendo un país del tercer mundo en el sentido fundamental del término. Su mayor valor son las riquezas naturales, el petróleo y el gas. La economía rusa no produce nada creativo, y no hay ningún invento ruso de los últimos 100 años que perdure.
Nada indica que esta relación de dependencia vaya a cambiar en el corto plazo. Por otro lado, la nación rusa es formidable, fuerte, educada, con una inteligencia estupenda, una gran fuerza creativa. Todo eso conforma un cuadro muy complicado y difícil de predecir. Y dejando a un lado la entrevista realizada a Kapuscinski, adentrémonos ahora en el texto Un viajero en busca de la verdad, por Javier Reverte. Durante los últimos 7 años, cuando le descubrí y comencé a leer sus libros, Kapuscinski ha sido uno de mis mejores amigos. Un amigo, por cierto, al que nunca conocí personalmente. Porque no es preciso estrechar la mano de un escritor al que amas para que se convierta en un ser íntimamente ligado a ti. En mi librería hay un anaquel que sobrepasa el tiempo. Es el de mis amigos. Y ahí están Cervantes y Shakespeare, Homero y Camus, Quevedo y Conrad, y desde luego Kapuscinski, todos tan vivos como cuando caminaban el mundo. Estuve a punto de encontrarme 2 veces con el gran polaco, pero fallaron los intermediarios. Y casi lo prefiero porque tal vez me hubiese decepcionado al comparar su persona con su escritura, o porque, de suceder al contrario, esto es, comprobar que se parecía a lo que decía, que apariencia y ser significaban para él la misma cosa, hoy estaría llorando con desconsuelo. Siendo como era un grandísimo escritor, se definía con modestia como un reportero, y decía que para él el periodismo, el reporterismo y la literatura venían a ser la misma cosa. En el fondo, esa humildad ocultaba una ironía. Kapuscinski sabía muy bien que vivimos tiempos de géneros revueltos y que las fronteras entre los géneros literarios se han desdibujado o se han borrado por completo. Como él decía, a mi entender, se están afianzando nuevas formas de expresión literaria. Y ponía como ejemplo ese monumental libro de Levi Strauss, que es Tristes Trópicos, en donde se mezclan el diario, el ensayo, el reportaje y el estudio antropológico. No he conocido muchos periodistas que amasen tanto su profesión como él la amaba, si acaso mis amigos Manu Leguineche y el desaparecido Félix Ortega, ni que manifestasen con tanto orgullo ante los demás su condición de reportero. Repetía a menudo una frase de un maestro suyo, un periodista polaco que se llamaba Marian Brandis. ¿Sabéis? Este oficio nuestro es como un billete de lotería con premio. Pero él lo practicaba a la manera que intuyó el poeta W.H. Auden, lo que era un buen reportero, un auténtico demócrata, el que escucha la voz de los otros, se preocupa por su suerte y habla con los humillados de igual a igual. Ahí radicaba el humanismo que destilan los escritos de Kapuscinski, en dar voz a los que no pueden hablar, en situarse siempre al lado de los parias de la tierra y hacerlo sin adscribirse políticamente a nada ni a nadie, tan solo a la libertad. Un periodista peruano que asistió como reportero hace unos años a la famosa marcha del subcomandante Marcos desde Chiapas a México, me contaba una anécdota singular. Cuando aquella multitud en marcha alcanzó la plaza del Zócalo, en el centro de la capital, el subcomandante Marcos subió a un balcón para arengar a sus seguidores. Según me dijo el peruano, en aquella tribuna rebelde acompañaban a Marcos algunos progresistas europeos de relieve, Manuel Vázquez Montalbán, Daniel Mitterrand, José Saramago y Joaquín Sabina, entre otros cuantos. Abajo, entre la gente, recorriendo los grupos con su cuaderno de notas, fisgoneaba un tal Ryszard Kapuscinski. Su amor al periodismo no ocultaba, sin embargo, su tristeza al ver en agonía una profesión a la que él consideraba la más hermosa de todas. Los jóvenes estudiantes de información que pueblan las universidades de hoy deberían de leer esa lección que componen los textos recogidos en el tomo Los cínicos no sirven para este oficio. Kapuscinski estaba convencido de que una profesión nacida en el noble fin de buscar la verdad había degenerado en la búsqueda de la banalidad y del espectáculo, y lo lamentaba con no fingida amargura. Ahora, los periodistas, escribió en el otro libro, Lapidarium 4, tratan su trabajo en los medios solo como una ocupación temporal hallada por casualidad y no como base de un ambicioso plan para el futuro. Hoy son periodistas, mañana trabajan en una agencia de publicidad y pasado mañana finalmente se convierten en corredores de bolsa.
y concluía su ácido retrato del periodismo actual. El descubrimiento de que la información es un negocio muy rentable ha causado un enorme flujo de grandes capitales hacia el imperio de los medios. Los buscadores de la verdad de antaño, a menudo idealistas, han sido sustituidos en las cimas del poder del mundo mediático por hombres de negocios que nada tienen que ver con el periodismo. Era un gran viajero al que le gustaba repetir una frase de una obra de Strindberg: «No tengo casa, solo tengo una maleta». Sabía que para comprender a los otros y para intentar dar sentido al caos que domina el mundo, era necesario viajar sin compañía. Se escribe poesía estando solo, dijo, y también hay que estar solo durante el viaje. Y refiriéndose a las penosas condiciones en que a menudo se echan mundo adelante los viajeros solitarios, escribía: «Si no fuera por la pasión, no hay ningún motivo para viajar en las condiciones en que lo hace». En particular, yo admiro su libro Ébano, quizás porque los escenarios africanos en los que transcurre la obra me son tan queridos como a Kapuscinski. Durante décadas, el reportero escribió sobre guerras, golpes de Estado, hambrunas, violencia, miseria y desolación en el continente negro. Pero en Ébano pareció dejar de lado la cara amarga de África y buscó su rostro más hermoso. Es un libro impregnado de un profundo lirismo que se aleja del periodismo e ingresa en los territorios de los géneros revueltos con una luminosidad cegadora. Refiriéndose a un parque natural, escribe: «Todo parecía increíble, inverosímil, como si uno asistiera al nacimiento del mundo, a ese momento particular en que ya existen el cielo y la tierra, cuando ya hay agua, vegetación y animales salvajes, pero aún no han aparecido Adán y Eva. Y precisamente aquí se contempla ese mundo recién nacido, un mundo sin el hombre y por lo tanto sin el pecado». Ha muerto pronto el maestro Kapuscinski, dejando pendientes algunas clases. En Literatura para Oír hemos presentado In Memoriam, Ryszard Kapuscinski.